Ocurrió que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Efeso, y encontró a algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que hay Espíritu Santo. Él replicó, pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Entró en la sinagoga y durante 3 meses hablaba con valentía, discutiendo acerca del reino de Dios e intentando convencerles. Pero como algunos se obstinaban, no dejaban persuadir y hablaban mal del camino ante la gente. Rompió con ellos y formó un grupo aparte con los discípulos, discutiendo diariamente en la escuela de Tirano. Esto duró 2 años, de forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los puñuelos o mandiles que habían usado y de ellos, se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Algunos exorcistas judíos y ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían, os conjuro por Jesús a quien predica Pablo. Eran 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío, que hacía esto. Pero el espíritu malo les respondió, a Jesús le conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y arrojándose sobre ellos, el hombre poseído del mal espíritu dominó a unos y a otros, y pudo con ellos de forma que tuvieron que huir de aquella casa, desnudos y cubiertos de heridas. Llegaron a enterarse de esto todos los habitantes de Efeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y fue glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían a confesar y a declarar públicamente sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio y hallaron que subía a 50,000 monedas de plata. De esta forma la palabra del Señor crecía y se difundía poderosamente. Cuando se hubo cumplido todo esto, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, y añadió después de haber estado ahí, tengo que visitar yo también Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus auxiliares, Timoteo y Erasto, mientras que él se quedaba algún tiempo en Asia. Por entonces se produjo un túmulo no pequeño con motivo del camino. Cierto platero llamado Demetrio que labraba en plata templos de Artemisa y proporcionaba no pocas ganancias a los artífices.
reunió a estos y también a los obreros de este ramo y les dijo: Compañeros, vosotros sabéis que debemos, a esta industria debemos el bienestar, pero estáis viendo y oyendo decir que no solamente en Efeso, sino casi en toda Asia. Ese Pablo ha persuadido a mucha gente a cambiar de idea, diciendo que no son dioses los que se fabrican con las manos. Y esto no solamente trae el peligro de que nuestra profesión caiga en discrédito, sino también de que el mismo templo de la gran diosa Artemisa sea tenido en nada y venga a ser despojada de su grandeza, aquella a quien adora toda el Asia y toda la tierra. Al oír esto, llenos de furor, se pusieron a gritar: Grande es la Artemisa de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión. Todos a una se precipitaron hacia el teatro, arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de viaje de Pablo. Pablo quiso entrar y presentarse al pueblo, pero se lo impidieron los discípulos. Incluso algunos de los asiarcas, que eran amigos suyos, le enviaron a rogar que no se arriesgase a ir al teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra. Había gran confusión en la asamblea y la mayoría no sabía para qué se habían reunido. Algunos de entre la gente eleccionaron a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante. Alejandro pidió silencio con la mano y quería hacer una defensa ante el pueblo, pero al conocerse que era judío, todos a una vez estuvieron gritando durante casi 2 horas: Grande es la Artemisa de los Efesios. Cuando el magistrado logró calmar a la gente, dijo: Efesios, ¿quién hay en el mundo que no sepa que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua caída del cielo? Siendo pues esto indiscutible, conviene que os calméis y no hagáis nada inconsideradamente. Habéis traído acá a estos hombres que no son sacrílegos, ni, ni blasfeman contra nuestra diosa. Si Demetrio y los artífices que le acompañarán tienen quejas contra alguno, audiencias y procónsules hay que presenten sus reclamaciones. Y si tenéis algún otro asunto, se resolverá en la asamblea leal, porque además corremos peligro de ser acusados de sedición por lo que de hoy, no existiendo motivo alguno que nos permita justificar este tumulto. Dicho esto, disolvió la asamblea.